¿Qué tal, hermanos? Tras las lecturas del pasado domingo, que yo os invito a que nos acompañen como mínimo durante toda la semana, pero estos 40 días de Jesús en el desierto, siendo tentado por Satanás, no son el modo quizá pues más adecuado de vivir todo lo que nos venga durante estos días de Cuaresma. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Pues eso, sin dejar de llevar en el corazón esas lecciones de Dios, hoy lunes de la primera semana de Cuaresma, nos invita a Dios a fijarnos en su llamada a la santidad. Dios llama a todos a ser santos y es necesario comprender esto bien. Entonces, yo os voy a explicar primero cómo lo vivían los judíos, después os voy a proponer que nos demos cuenta de que lo vivimos exactamente igual que ellos, con alguna variación, y qué os parece si terminamos pidiéndole a Dios que nos ayude a vivirlo bien, porque lo normal es que lo vivamos de una manera un tanto editada. ¿Qué es la llamada de la santidad? Pues la llamada a ser verdaderamente buenos. Hace poco me preguntaba una persona a la que quiero mucho si en realidad todos los asuntos de la vida había que reducirlos a Dios. Y yo decía, es que no es reducirlos a Dios, es elevarlos a Dios, a categoría de verdadera profundidad, proyección, vocación. Venimos de las manos de Dios, nadie está aquí por casualidad. Es que le llamaba la atención que todo, desde la carrera profesional, los estudios, lo que haces con el tiempo libre, todo lo que aprendes, todo lo tienes que vivir en clave de Dios. No basta con ser bueno. Y claro, es que ser bueno, bueno solo es Dios. Eh, la santidad igual se ha vivido de una manera un tanto estamental, al menos en países de raigambre católica. ¿Por qué? Pues porque en la Edad Media, y pues también no soy historiador, pero desde luego en etapas posteriores eran sociedades muy, muy, muy estamentadas, muy clasificadas, ¿no? Y lo que supone la revolución vamos a decir, ilustrada, es una atención especial, y yo diría que casi obsesiva, en el individuo, ¿no? En la libertad individual. Ahora yo no sabría ni decir en qué nos encontramos, yo creo que nos encontramos en un momento súper post ilustrado, pero tampoco cristiano, en el cual, por un lado, cuando interesa, se nos propone vivir al máximo la individualidad, y cuando no interesa, tú respondes a quien si quieres, pues se utiliza un argumento totalmente opuesto, ¿no? Y es quién te crees para ser distinto de los demás, eh, y funcionamos un poco en masa. Es muy importante pensar esto para entender, realmente ir a decirnos la verdad acerca de esto, para entender eh, cómo concibe Dios su llamada a la santidad. La perfección del Padre consiste, desde luego, desde la perspectiva humana, en su misericordia. Y la llamada a la misericordia es, por un lado, personal, y por otro, se manifiesta de manera externa, con una actitud frente a la propia vida, frente a la vida de los demás. Y aunque la verdadera misericordia busca ser discreta, pues crece discretamente como discretamente crecen los árboles, las hierbas, como discretamente eh, se va transformando un paisaje, ¿sabes? Que igual de un segundo a otro no ves el cambio, pero cuando las personas trabajamos el corazón uno a una, el cambio es general, ¿no? Esta dificultad de la que hablábamos es el milagro que Dios quiere realizar en nosotros, y es que seamos misericordiosos como Él. ¿Cómo concebía el pueblo judío, inevitablemente, la santidad? Como una llamada a los especiales. ¿eh? Eh, como una llamada al pueblo a vivir de una manera que les hiciera aún más poderosos, que subrayara aún más el hecho de que Dios les prefiere frente a todos. Por eso, incluso cuando Dios en el Antiguo Testamento llamaba a tratar bien al extranjero, el extranjero no dejaba de serlo. Cuando llamaba a relaciones de misericordia entre ellos bien tenían acotado, bien sabían que se referían, pues igual solo a los hombres, sino a las mujeres,
igual se referían solo a las viudas, pero a las viudas cercanas de tu pueblo, de tu familia, que fueran judías, de origen hebreo. Bueno, es el tema del acotar. Esto que me pides, Señor, tan radical, ¿me lo pides para todos? Porque entonces yo quedo aniquilado. Porque entonces verdaderamente yo no experimento cómo me primereas, cómo me amas con predilección, ¿no? Fijaos que uno de los grandes temas de la Biblia es siempre quién es el preferido, y no solo en el Antiguo Testamento, cuando Caín mata a Abel, sino que los propios discípulos están discutiendo entre ellos quién es el primero. Ese deseo de ser preferido lo llevamos dentro de nosotros, pero el modo en el que Dios va a desplegar este deseo, lo va a amplificar, lo va a fecundar, lo va a hacer efectivo, porque Dios ha puesto en nosotros deseos que pueden orientarse al bien, es un modo sorprendente. Aquí solo hay un favorito, el Señor. Por el bautismo quedamos incorporados a Él. No hay nada en ti que no sea el favorito. Si tú le dejas al Señor, pues que tome en cierto modo, las riendas de tu vida. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Dios entra a tomar las riendas de tu vida, en realidad lo que hace es darte las riendas de tu vida. Te hace verdaderamente libre, te hace verdaderamente acogedor de su voluntad y de los demás, te hace misericordioso. Este es el verdadero regalo que hay en la fe cuando ésta se va filtrando, me lleno de esperanza, cuando dialogo la vida con Dios, claro, me lleno de gratitud. Y esta es un poco la clave de la llamada a vivir misericordiosamente y la clave del juicio final, que es la lectura que nos propone la Iglesia en este primer lunes de Cuaresma. Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿A quién? A todos. Porque tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo, no me vestiste, pero ¿tengo que vestir a todos? Entonces, ¿dónde están los límites de la misericordia? Y el Señor lo centra todo en el prójimo. Y nos enseña a cuidar esas relaciones con el prójimo, con la confianza total de que eso lo está haciendo Dios, como obrará el resto de milagros que yo deseo ver en el mundo. Pero no será, yo no formaré parte de ello si no cuido al prójimo, al que Dios me pone delante, aquel que sin abandonar mi escala humana puedo acercarme a él con una visión y unas entrañas divinas. Fijaos en el modo de actuar de Jesús. Jesús está salvando a la humanidad, pero al mismo tiempo está perdonando al buen ladrón. No saben lo que hacen. ¿A quién se refiere? Se refiere a un pueblo muy concreto, al pueblo judío, que le ha condenado. No todos los judíos, ahí estaba su madre, ahí estaba María Magdalena, pero se refiere al pueblo judío. Pero esa oferta de perdón es para todo el mundo, no es solo para el pueblo judío. ¿Veis? Yo debo acotar una entrega máxima a los límites de mi vida, no de la humanidad. Pero lo que Dios realiza a través de nosotros cuando practicamos la misericordia anticipa el cielo, da noticia del cielo, nos realiza verdaderamente, nos plenifica, nos enseña de qué va esta vida. Pues ojalá cada uno de nosotros vivamos este secreto, ¿no? De dejarnos plantar allí donde Dios nos pone y no ser culos inquietos ni tipos desesperados por los defectos del otro, sino allí donde te toca, ¿verdad? Pues vivir esta aventura tremenda de la misericordia, recibirla y darla, no solo es el camino de la Cuaresma, sino que es en lo que consiste la vida eterna. Que Dios os bendiga.